Hola chicos, estén poniendo por favor sus nombres en el chat. Chicos, empezamos ya unos minutitos, faltan como 6 de sus compañeros. Por favor, díganles que entren de una vez para empezar. Ya está, chicos, se ve mi pantalla. Ya vamos a empezar. Sí, se ve, doctor. Así igual si empezamos antes, acabamos antes. También tienen clases ustedes en la U. Dice que es todo normal a las 2 de la tarde. O sea, ¿cómo vamos a...? Sí, doctora, tenemos clases de psicología y solo creo que una, ambos grupos. Bueno, si quieren podemos pasar ahorita nada más, y luego ahí la dejamos para que cada uno pueda llegar a su destino. Depende. Digo, profe, yo vivo en Vinto, profe. Ay, esa ni vos te la crees, Milton. No, pero Doctora, ¿Quiere yo ver vivo en dónde vivo? Portarata. ya, pero ¿Quiere ver dónde vivo? haremos esta clase y con esa paramos. Ya, ese videíto haremos y con eso paramos. Está Para que bien, ¿no? escuchen y no nos atrasemos, ya porque el examen ya va a ser el otro mes, ¿no ve? Ya va a ser el otro mes, entonces mejor si hacemos este videíto y con eso paramos. Ya, entonces sus compañeros nos han hablado del gasto cardíaco y retorno venoso. Estaba clara, empezó claro, de Cami no era que no se entendió, era que había como una...
había un, no sé, retorno del audio, no sé, algo raro. Entonces vamos a repasar último, porque han sido bien específicos. Un poquito más quisiera tocar el tema de las gráficas, por si acaso. Entonces, por eso les he pedido, nos veremos con este videíto más y con eso acabamos. Entonces, su compañero ha sido específico al hablarles de qué era el gasto cardíaco. En tu libro está así, si quieres, pero como hemos estado diciendo últimamente, hemos dicho que el gasto cardíaco era la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente cada minuto. Incluso su compañero les ha explicado cómo llegamos a este resultado. Les ha dicho esto no es lo mismo que volumen sistólico. Volumen sistólico es la sangre que bombea el ventrículo izquierdo hacia la aorta, pero con cada latido. Eso les ha dicho su compañero. En cada latido, vamos, eso es el volumen sistólico. En cambio, el gasto cardíaco es cada minuto. ¿Qué era el retorno venoso? Cantidad de sangre, como está acá, o si quieres vamos a ser más específicos, que llega a la aurícula derecha mediante las venas cava superior e inferior cada minuto. Y como les ha explicado su compañero, les ha dicho, si tenemos, hemos estado manejando valores redondeados, ¿no ve? Antes de que veamos este tema, les he dicho, vamos a ver un aproximado de 5 litros por minuto. Entonces, su compañero les ha dicho que el gasto cardíaco va a depender del retorno venoso. Más que de la, si quieres, de la maquinaria del corazón, depende de esto, del retorno venoso. Entonces, si tu corazón está sano, como les ha dicho su compañero, si el retorno venoso es de 5 litros por minuto o si quieres 5.000 mililitros por minuto, tu gasto cardíaco, si está sano tu corazón, tendría que ser aproximadamente igual de 5.000 ml o 5 litros por minuto. ¿Ya? Eso les ha explicado a la perfección índice cardíaco y les he hablado del ejemplo que te da el libro, que por si acaso, la típica es un paciente varón, o sea, masculino, ¿no ve? Masculino, joven, sano, que pesa aproximadamente 70 kilos. Te ha dicho que para este paciente tu libro te ha dado un dato de que tenía 1,7 metros cuadrados de superficie corporal. Y para él su índice cardíaco era de 3 litros por minuto por metro cuadrado. Eso es lo que te digo, ¿no ve? También te he dicho que el gasto cardíaco en varones va a ser como de 5,6 litros por minuto, como dice acá, jóvenes y sanos, y va a ser de 4,9 litros por minuto en las mujeres. También te ha pasado ese dato. Ahora, te he hablado de esto, igual, te he dicho que el índice cardíaco va a ser en menores. Fíjense, aquí está la edad de 10 en 10. Acá está el índice cardíaco en litros por minuto por metro cuadrado. Y te he dicho, en pacientes de 10 años, el índice cardíaco es mayor a 4 litros por minuto o metro cuadrado. O si quieres, acá se puede ver que llega como a los 5 litros por minuto por metro cuadrado. Y en los ancianos te he dicho que baja este valor bastante. ¿Por qué es la diferencia? Un niño está en etapa de crecimiento. Hoy en día es más difícil, pero por la tecnología, pero por lo general, si recuerdan su niñez, ustedes más andaban activos, corriendo, entonces hay más demanda de oxígeno y aquí está. En cambio, un anciano, tu compañero incluso te dijo la edad, el peor enemigo sería la edad, que estás envejeciendo. Aunque te cuides, igual tu cuerpo está envejeciendo, ¿no ve? Entonces, la edad, después, algo que te explicó tu compañero acá, te dijo el tamaño del organismo. Imagínate que es un paciente que llega a los 85 años con bastante sobrepeso, que aparte era sedentario, comía comida chatarra. Entonces, eso también afecta acá. Aparte, si era de los que comía comida chatarra, obviamente sus vasos sanguíneos se van a, si quieres, aparte de que por la vejez medio que se andaban endurando, podríamos decir,
Aparte se ha acumulado placas de grasa. Entonces eso también va a ser la diferencia. Y como les ha dicho su compañero, el metabolismo es importante, edad, ejercicio, si hace ejercicio o no el paciente. Entonces vamos a ver acá, eso ya les habló su compañero. Lo que quiero que veamos es esta fórmula que les ha hablado su compañero. Ha sido bien claro y específico con lo que les ha, ¿qué se dice? Con lo que les ha descrito, pero creo que no le han entendido bien. Vamos a cambiar solo cómo se ve esto. La fórmula original, si te acuerdas, era presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total. En este caso el gasto cardíaco ¿qué se dice? Por Dios, hemos despejado. Entonces tu fórmula es así. Gasto cardíaco es igual a la presión arterial dividido entre la resistencia periférica total. Aquí está, se ve mejor. Ya saben que con la tecnología no soy buena. Pero aquí está. Entonces, por colegio, en matemáticas, sabíamos que si están estos a la misma altura, son directamente proporcionales. Si están en diferente altura, son inversamente proporcionales. Entonces vamos a empezar a hablar de estos dos, gasto cardíaco y resistencia periférica total. Ni siquiera, ni siquiera necesitas saber la teoría con tal de que te memorices la fórmula, ya el resto viene por añadidura. Entonces, fíjense, y su compañero les ha explicado bien clarito esto. Si la resistencia periférica total aumenta, aquí está, aumenta, el gasto cardíaco va a disminuir. Si la resistencia periférica total disminuye, o sea, hay menos, si quieres, menos masistas oponiéndose al paso de la sangre, el gasto cardíaco va a aumentar. Ahí está. ¿Ya? Entonces, repito, como son inversamente proporcionales estos dos, si la resistencia periférica total va a aumentar, el gasto cardíaco va a disminuir. Si la resistencia periférica total disminuye, el gasto cardíaco va a aumentar. Ahora, ¿qué va a pasar entre estos dos que son directamente proporcionales? Si quieres, haremos con este. Entonces, si el gasto cardíaco aumenta, eso quiere decir que la presión arterial también va a aumentar. Si se acuerdan lo que hemos visto en el tema 19, en el tema 19 hemos visto que lo último en aumentar por todos los sacrificios y esfuerzos que hace el cuerpo es la presión arterial. Entonces, si tu gasto cardíaco aumenta, tu presión arterial también va a aumentar. Si tu gasto cardíaco disminuye, tu presión arterial también va a disminuir, por si acaso. Va a disminuir tu presión arterial. Entonces, esa sería la fórmula. Vamos a borrar y nos vamos a ir a lo siguiente. Ay, lo he cerrado. Aquí, así. Entonces, ahí está. Y eso solo sabes por matemáticas, nada más. Entonces, vamos a pasar ahora acá. Lo que les han hablado igual un poquito. Vas a tener un corazón hiperefectivo o hipereficaz, como dice en español, hipoefectivo, hipoeficaz. Si te fijas en esta gráfica, en el eje horizontal tenemos la presión de la aurícula derecha en milímetros de mercurio y en el eje vertical tienes el gasto cardíaco en litros por minuto. Entonces, lo normal, fíjense, está acá, esta línea verde. Entonces, desde, si no me equivoco, el tema 14, les he ido diciendo que la aurícula derecha no debería pasar su presión cuando está en diástole, ¿no ve? No debería ser de más de 0 milímetros de mercurio. Mientras esto sea 0 o menos, todo va a funcionar bien.
Entonces, acá te muestra el gasto cardíaco. Su compañero les ha dicho el gasto cardíaco en varones 5,6, mujeres 4,9. Pero fíjense acá, tu libro te dice que una persona, ¿qué quieres, bebé? ¿Qué quieres? Anda a molestar a tu papá. Perdón. Tu libro te dice que una persona que no sea deportista profesional, tu corazón cuando haces ejercicio, ven, pues ven. Ve, hasta el Arturo ya quiere que deje de trabajar. Ya, tu corazón va a soportar, si no eres deportista profesional, podría llegar a soportar un gasto cardíaco de 12 a 13 litros por minuto, según la demanda, por si acaso. ¿Ya? Pero fíjense acá, su compañero les ha mostrado, acá tenemos un gasto cardíaco de 25 litros por minuto, por si acaso. 25 litros por minuto. ¿En quién vas a ver esto? En deportistas profesionales, en especial los que son atletas como Usain Bolt, si quieres, también puedes ver en Cristiano Ronaldo, porque tiene un corazón hipereficaz. Van a ser dos motivos. Uno, la estimulación, por si acaso simpática, y otro, la hipertrofia, como te muestra acá. Yo ya te he dicho la respuesta, va a ser simpática la estimulación por si acaso y la hipertrofia, o sea, su corazón va a crecer. Y este corazón obviamente necesita más demanda, necesita más, aparte de que es un deportista profesional, ¿no ve? Entrena bien sus músculos, va a necesitar más oxígeno, entonces el gasto cardíaco acá está, puede llegar a ser 25 litros por minuto. Ahora fíjense, un corazón hipoeficaz. Causas de este te vas a poner a pensar en puro patologías cardíacas, de la circulación, todo lo que quieras con el corazón, válvulas, vasos que están cerca del corazón. Fíjense acá cuando ya llega al extremo. Si se fijan acá en la línea roja, el gasto cardíaco ni siquiera llega a los, si quieres, 3 litros por minuto. Fíjense, y fíjense las presiones en la aurícula, por si acaso van a aumentar. Cuanto mayor sea la presión en la aurícula, fíjense, más va a disminuir el gasto cardíaco. No hay cómo, es más difícil, si se acuerdan, hemos hablado en el capítulo 15, una imagen de tu libro que mostraba las venas y que a nivel de los pies la presión era positivo 90, ¿no ve? Y a medida que íbamos ascendiendo, iba disminuyendo hasta llegar a la aurícula derecha, que era cero. Entonces, cuanto mayor sea la presión, más difícil va a ser el retorno venoso, por si acaso. ¿Ya? Entonces aquí está, como te he dicho, también un problema podría ser que inhibas al simpático y obviamente el parasimpático va a tomar el mando y es otro problemita. Entonces eso sería sobre eso, ya les han explicado acá. Lo que quiero es que veamos las curvas. Si te fijas las curvas, vamos a ver ahorita, estamos en la del gasto cardíaco. En el eje horizontal tienes la presión en la aurícula derecha en milímetros de mercurio y en el eje vertical tienes el gasto cardíaco en litros por minuto. Si te fijas acá al medio, por favor, quiero que analices cómo son estas curvitas. ¿Para qué? Para que distingas con la curva que tu compañero te ha explicado a la perfección, que es la de retorno venoso. Acá está otra vez, fíjense, presión en la aurícula derecha en milímetros de mercurio y el retorno venoso en litros por minuto. Si te fijas, es al revés de lo que hemos visto en gasto cardíaco. Si te fijas en esta del gasto cardíaco, hay algo importante que se está incluyendo, que es la presión intrapleural normal. Cuando pases a Fisiología 2, en Fisiología 2, lo primero que vas a ver va a ser el apartado de respiratorio. En respiratorio te vas a dar cuenta que necesitas saber la presión intrapleural, o sea, cuánto es la presión entre la pleura visceral y parietal, que son las que recubren los pulmones.
Necesitas saber cuánto es la presión dentro de un alveolo, necesitas saber cuánto es la presión dentro de la caja torácica. Pero doctora, ¿por qué me interesa todo esto? ¿Te acuerdas que te he preguntado? Quiero que me digas específicamente dónde se encuentra tu corazón. Unos me han señalado como masista su pecho, ¿no ve? Otros me han dicho mediastino. Y te he dicho, por fines didácticos, el mediastino tiene varias divisiones. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué parte del mediastino? Y hemos dicho, el mediastino se divide en superior e inferior, y el inferior se divide en anterior, medio y posterior. Corazón y pulmones están en el mediastino inferior medio. O sea, están dentro, están relacionados. Cualquier cosita que cambie entre estos va a cambiar todo, por si acaso. Entonces, ¿qué te dice tu libro? Que la presión intrapleural normal, o sea, entre la pleura visceral y parietal, va a ser de -2 milímetros de mercurio. Esta presión tiene que ser así, negativa, para que todo marche bien, como siempre. En la aurícula tiene que ser cero o menos la presión. ¿Ya? Acá te muestra cuando disminuye demasiado la presión intrapleural y acá cuando aumenta demasiado. Tu compañera te ha dicho, podemos llegar a un taponamiento cardíaco. Sí. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? Es como que en el pericardio, ahí adentro, se acumula sangre, si quieres, líquido, en la capa que envuelve al corazón y no le da espacio al corazón para latir, por si acaso. No puede, es como que algo le está apretando y no le deja ser él. Entonces podemos llegar al taponamiento cardíaco, te he dicho. Y fíjense, o sea, cuando ya estamos en este punto, fíjense, ni siquiera ya es positivo 2 la presión intrapleural. Entonces es importante que hagas esa relación, por si acaso, con de la aurícula derecha, presión intrapleural y el gasto cardíaco. Si esto va a cambiar, presión intrapleural se va a hacer positiva, la presión en la aurícula derecha va a ser más positiva, el gasto cardíaco va a disminuir, por si acaso. Es como te he dicho, es como que masistas están intentando que están intentando bloquear, evitar el paso, por si acaso. Entonces, por favor, repito, la presión intrapleural normal, perdón, es de -4, como dice acá, -4 milímetros de mercurio. Revisen bien esa partecita, por favor. Entonces, nos vamos a ir directamente a las curvas de retorno venoso. Yo ya no voy a hablar de esto porque su compañero les ha hablado a la perfección. Y vamos a ir, incluso Itzel les ha hablado un poco sobre esto. Aquí está. Presión del llenado sistémico y del llenado circulatorio medio. Aquí está, por si acaso. ¿Cuál es cuál? Su compañero les ha dicho, pero con la gráfica les ha dicho, para ambas su presión es más o menos de positivo 7 milímetros de mercurio. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos? Ah, no, pues Itzel no está en este grupo, creo. Entonces, ¿qué es la presión de llenado circulatorio medio y qué es la presión de llenado sistémico medio? Ambas hablan de la circulación, por si acaso, la presión que hay en nuestros vasos sanguíneos y también corazón, pulmones, si quieres, para que se transporte el flujo sanguíneo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Cuando hablamos de circulatorio, hablamos de todo, vasos sanguíneos, corazón, pulmones, si quieres. Cuando hablamos de sistémico, en el sistémico no entran los pulmones, por si acaso. Es la única diferencia. No se toma en cuenta a los pulmones en la presión de llenado medio sistémico. ¿Cómo lo abrevia tu libro? Como ves acá, PLLS. Y acá está lo que ha dicho tu compañero. Lo normal es que sea 7 milímetros de mercurio. Te está mostrando acá, fíjense, la presión de llenado sistémico te está mostrando. Y esta es la curva de retorno venoso. Prácticamente esto es esto de acá que has visto, que te ha mostrado tu compañero.
Y acá está lo normal, fíjense su retorno venoso, presión de llenado sistémico, ahí está. Tenemos que recalcar acá, por si acaso, que la presión, voy a hacer una línea acá si quieres. La presión en la aurícula derecha tendría que ser para esta línea roja de -0, por si acaso. ¿Ya? Para lo normal. Ahora su compañero les ha explicado y les ha dicho qué pasa cuando disminuye esta presión de llenado sistémico. También obviamente va a disminuir el retorno venoso porque no hay una fuerza ahí que quiera mover ese flujo por si acaso. Podría ser también que esto está pasando porque la presión en la aurícula derecha ha aumentado. Fíjense. ¿Qué pasa si la presión de llenado sistémico aumenta? Te he dicho, es esa fuerza para que haya ese recorrido, ese flujo, el retorno venoso también va a aumentar. Ahí se puede ver. Ahora vamos a seguir avanzando con las gráficas. Fíjense acá. Se puede decir que se parece a esta, pero ni tanto. Fíjense por favor aquí las presiones de llenado sistémico. Ahora fíjense acá. Entonces acá en el eje horizontal tenemos presión en la aurícula derecha, en el eje vertical tenemos el retorno venoso. ¿Qué se ha añadido acá? Acá para todo, tienes una presión de llenado sistémico, una PLLS de 7 milímetros. O sea, te está diciendo que acá esta presión siempre está normal, no está aumentada, ni es lo que te dice, ni disminuida. Y tienes una fórmula para calcular el retorno venoso. Esta fórmula, fíjense, este RRV te está hablando de la resistencia al retorno venoso. O sea, masistas resistiéndose a que llegue sangre a la aurícula derecha. Es como al decir, si quieres que llegue basura al basurero al botadero de Caracala, no sé qué es, ¿no ve? Entonces, fíjense, la fórmula del retorno venoso sería la presión de llenado sistémico, que te está diciendo en esta gráfica, porque vamos a ver otras ahorita, es de 7 milímetros de mercurio, menos la presión en la aurícula derecha. Ahora, si se fijan, esto es solo si quieres analizar esto, acá está, vamos a ver otra vez. ¿Dónde está? Quiero esto. Ya queremos esto. Y vamos a hacerle este. Entonces, todo lo que está al mismo nivel, hemos dicho, va a ser directamente proporcional. Y lo que está en desnivel va a ser indirectamente proporcional. Ahí está. ¿No ve? Indirectamente proporcional. Entonces, prácticamente aquí te está diciendo que si aumenta la resistencia al retorno venoso, obviamente va a disminuir el retorno venoso. Aquí está. Va a disminuir. Si disminuye, acá vamos a poner la resistencia al retorno venoso, el retorno venoso va a aumentar. Ahí está. Entonces, ahora sí nos vamos a ir a la gráfica. Aquí está tu gráfica. Más, más claro ahora no podría ser. Fíjense, la resistencia normal está acá. Y ahora fíjense qué pasa si aumentas la resistencia, duplicas esta resistencia. ¿Qué va a pasar? Estamos aumentando esta resistencia, la flecha verde. Obviamente tu retorno venoso va a disminuir. ¿Qué va a pasar si disminuyes esta resistencia, la flecha lila? Acá está, fíjense, la han disminuido a la mitad. ¿Qué va a pasar con esta resistencia? Perdón, con el retorno venoso. Va a aumentar según esta fórmula, nada más. Ahí está. Repito, te sabes la fórmula, lo que está a la misma altura es directamente proporcional y lo que está en diferente altura es inversamente proporcional. Entonces, fíjense, si hablaríamos de esto, fíjense.
de la presión de llenado sistémico y la presión en la aurícula derecha, por si acaso, para que haya un buen retorno venoso, esta presión debería estar en 0 y está en 7 milímetros de mercurio. Pasemos a la siguiente. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué ha pasado acá? Es lo mismo, es lo mismo, vamos a borrar esto, solo que esta vez han cambiado también las presiones de llenado sistémico, por si acaso. Este de aquí voy a borrar. Esta vez han cambiado las presiones de llenado sistémico. Ya no es la típica de 7 milímetros de mercurio que ves acá y acá está la línea de lo normal. Ahora fíjense qué ha pasado acá. Vamos a empezar con este facilito, el verde. La resistencia se ha duplicado. Aquí está. Si la resistencia al retorno venoso se duplica, el retorno venoso va a disminuir. Ahora, ¿qué ha pasado acá? Acá es el problemita. Y acuérdense que la presión de llenado sistémico en lo normal era 7 milímetros de mercurio, por si acaso. No se olviden esto. Acá prácticamente, si te fijas, cuando aumentamos la resistencia 2, te está mostrando que ha aumentado igual la presión de llenado sistémico y también tendría que aumentar la presión en la aurícula derecha. Fíjense, si este aumenta, este también tiene que aumentar, están al mismo nivel. Si ha aumentado la presión de llenado sistémico, aunque aumente esta, que es la que le da la fuerza, si la presión en tu aurícula derecha aumenta, es imposible que puedas tener un buen retorno venoso. Ahí está, es imposible. Ahora fíjense, vámonos a este. Has disminuido la mitad la resistencia. Aquí está. Entonces el retorno venoso va a aumentar y si te fijas, la presión en el llenado sistémico también ha aumentado. Ahora les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre esta línea celeste y la línea negra? Porque si te fijas acá, te dice que ha reducido la resistencia un medio y en la línea negra un tercio, pero fíjense la diferencia de retorno venoso que hay. Reduciendo la resistencia a la mitad, el retorno venoso llega a ser como 15 litros por minuto. Pero reduciendo un tercio, el retorno venoso, si quieres, diremos que es como 8 litros por minuto. Ahora, ¿quién ha hecho aquí la diferencia? La presión de llenado sistémico. Acá la presión del llenado sistémico ha aumentado bastante, pero cuando has reducido acá solo un tercio, fíjense cuánto está la presión. Más bien ha disminuido. Ha disminuido a 2,3 milímetros de mercurio. Pero, doctora, no entiendo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué en uno ha aumentado tanto y por qué en el otro ha disminuido? A ver, ¿quién me va a decir? Ya ven, ¿quién me va a decir? El Arturo quiere hablar. ¿Quién me va a decir, a ver, de los que están presentes? Milton, que han expuesto esto. Charito, ¿qué me vas a decir de los que están presentes? ¿Por qué esa diferencia? Porque mira, tienes que entender esta gráfica porque después vamos a tener estas, mira, está peor. Ahora sí, aquí ya están mezclando todo, todo de todo. Ahí está, fíjense. Entonces, ¿qué ha pasado acá? O aquí ya la cortamos, porque no hay interesados, creo aquí. Ya, entonces aquí vamos a cortar. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Pero. Ya está cortado. Ya he cortado. ¿Qué?
Claro, Profe, tiene el micrófono prendido. Doctora, sigue. ¿qué? Les he cortado ya, les he mandado a Tenía, volar, ya que tiene el micrófono prendido. sí, Seguimos acá. les he Seguimos mandado a volar, escuchándola. pero no No me nos, contestan, no no nos quieren votó. hablar. Lucifer sigue acá. Tanto les pido que les he mandado a volar, pues si no me contestan. Nos vemos el La viernes, presión. estudiante. Chau.